Bueno, jóvenes, vamos a trabajar el tema 3.13. Ahora es sistema circular de ángulos. Vamos a ver los ángulos medidos en el círculo trigonométrico. Por ejemplo, acá nos dice que encontremos la longitud del arco del círculo trigonométrico cuyo ángulo es central es de 45 grados. Vale. Para empezar, ya sabemos que el radio en el círculo trigonométrico R es igual a 1. Y la longitud subtendido por el ángulo de 45 grados va a estar dado por 2 pi por 1 por 45 entre 360 grados. ¿Por qué? ¿De dónde se obtiene este dato? Recordemos que en una circunferencia de radio R, la longitud del arco subtendido por un ángulo central θ está dado por esta fórmula. Miren, esta fórmula que es la que se aplica para encontrar la longitud de un arco en una circunferencia dado un ángulo central. Se multiplica 2 por pi por el radio por el ángulo central θ que está en la circunferencia dividido entre 360. Entonces esa fórmula es la que se aplica acá. Por eso es 2 por pi por el radio, que es 1 en el círculo trigonométrico, por el ángulo que nos dan, que es de 45 por 360 grados. Entonces acá lo que se hace es que se simplifica, ¿verdad? Por ejemplo, acá 45 y 360 tienen tercera. Por ejemplo, 45 la tercera es 15 grados. Para 360 la tercera es 120. Estos siguen teniendo tercera, ¿verdad? Tercera de 120 es 40 grados. Y tercera de 15 es 5 grados. Ahora sí ya no tienen tercera, ahora tienen quinta. Quinta de 5 grados es 1. Quinta de 40 sería 8. Hasta ahí estamos bien. Ahora yo puedo simplificar también el 8 con el 2. Mitad 4, mitad 1. Por lo tanto, lo que me ha quedado es 1 por pi por 1 por 1 sobre 4. 1 por 1 es 1 por 1, 1 por pi es pi sobre 4. Entonces esto significa que la longitud de ese arco es de pi cuartos para ese ángulo central de 45 grados en el círculo trigonométrico. Y para el otro ejercicio nos dice que encontremos el ángulo central. Vale. En el primero nos daban el ángulo que es 45 y nosotros teníamos que encontrar la longitud de arco, que para este caso es pi cuartos. Ahora nos dan la longitud de arco que es de pi sexto y nosotros tenemos que encontrar el ángulo que genera esa longitud de arco. Entonces para eso aplicamos la misma fórmula, ¿verdad? Ya sabemos que la longitud de arco está dado por 2pi por el radio por un ángulo θ entre 360 grados. Pero eso lo vamos a igualar a la longitud de arco que ya nos dan. Nos dicen que eso es igual a pi sextos. Eso es igual a pi sextos. Entonces lo que yo tengo que hacer acá es encontrar el ángulo que genera esa longitud de arco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que despejar todo hasta dejar a θ, en este caso, que es el ángulo central, despejado, ¿verdad? Entonces, para eso yo hago lo siguiente. Vamos a hacer el despeje entonces. Para empezar, como todo está multiplicando, dividiendo, este 360 está dividiendo, entonces lo voy a llevar a multiplicar y me va a quedar así: pi por 360 sobre 6, de esta manera. Ahora bien, recordemos que el radio ya lo tenemos disponible, ya lo conocemos. Como estamos hablando del círculo trigonométrico, el radio es 1. Va. Ahora bien, 2 por pi por 1 es 2pi. Entonces todo esto está multiplicando. Entonces para despejarlo lo paso a dividir. Entonces me va a quedar pi por 360 grados por 6 por 2pi. Está multiplicando, pasa a dividir. Ahora que ya lo tenemos así, yo ya puedo simplificar. El pi se elimina con el pi. 360 tiene mitad, sí, ¿verdad? La mitad de 360 es 180, ¿verdad? Mitad de 2, 1. Va. Acá yo puedo seguir simplificando. Mitad de 180
yo sé que es 90. Estamos hablando de grados. Mitad de 6 es 3. Tercera de 3 es 1. Tercera de 90 es 30. Por lo tanto, el ángulo que forma la longitud de arco, que es pi sextos, es un ángulo central que mide 30 grados. De ahí tengo la siguiente definición. Dice que en el círculo trigonométrico se define un radián como el ángulo que subtiende un arco de longitud 1, ¿verdad? Es decir, que el radián es el arco de una circunferencia o de un círculo trigonométrico cuyo radio es 1, ¿verdad? Dice que así, t radianes es el ángulo que subtiende un arco de longitud t y se representa como t rad o solamente t. Dice que es el ángulo θ, con θ mayor o igual a 0 y menor o igual a 360 grados, subtiende un arco cuya longitud es de 0 en 380 pi. Pero si el ángulo θ con θ mayor o igual a 0 grados y menor o igual a 360 grados tienen un valor de θ en 380 pi radianes. Lo mismo dice que esta definición se extiende a cualquier ángulo de la siguiente manera. Si θ es un ángulo cualquiera, entonces su valor en radianes va a estar dado por dividir ese ángulo θ en 380 grados multiplicándolo por pi y obtenemos los radianes. Pero si se tiene la medida de un ángulo t en radianes, su valor θ en grados está dado por θ igual a 180 grados dividido entre pi multiplicado por t. El sistema en el que se escriben los ángulos en grados se denomina sistema sexagesimal de ángulos. En pocas palabras, si nos dan el ángulo en grados, si nosotros lo queremos llevar a radianes, simplemente vamos a aplicar esta fórmula, ¿no? Es decir, colocar los grados sobre 180 grados multiplicados por pi y así obtenemos los radianes. Por ejemplo, acá nos dicen que expresemos en radianes 120 grados, entonces simplemente voy a aplicar esta fórmula. θ dividido entre 180 grados por pi radianes. Eso es todo lo que tendremos que hacer para nuestro caso. Entonces, como θ vale 120 grados, entonces coloco 120 sobre 180 grados multiplicado por pi radianes. Y ahí ya tengo yo el ángulo dado en radianes, pero acá tenemos que simplificar siempre que sea posible. Entonces, para nuestro caso sí se puede simplificar, ¿verdad? 120 tiene mitad, que es 60. 180 también tiene mitad, que es 90. Mitad de 60, 30. Mitad de 90, 45. Estos también ya no tienen mitad, pero ahora tienen tercera. Tercera es 10. Tercera, 15. Ahora ya no tienen tercera, ¿verdad? Tienen quinta. Quinta de 10 es 2. Y quinta de 15 es 3. Aquí sí ya no se puede hacer nada. Por lo tanto me ha quedado 2 tercios de pi rad. Que eso yo lo puedo escribir mejor como 2 pi tercios radianes. Y esto significa que 120 grados equivale a 2 pi tercios en radianes. Eso es todo lo que tenemos que hacer para este tipo de ejercicios. Para el otro problema nos dan el ángulo en radianes, entonces nosotros tenemos que convertirlo a grados y para eso vamos a aplicar esta fórmula de acá. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo θ va a ser igual a 180 grados dividido entre pi multiplicado por t. Ya sabemos que t son los radianes que a nosotros nos dan. Por ejemplo, acá entonces, ¿qué significa? Que voy a multiplicar 180 grados entre pi multiplicado por los radianes, que para este caso es pi quintos. Y ahora lo único que tengo que hacer es simplificar y dividir si es posible. Para nuestro caso acá, yo puedo eliminar el pi, lo elimino con el pi. Y ahora θ va a ser igual entonces a 180 grados dividido entre 5. Y lo único que tengo que hacer ahora es dividir 180 entre 5 y obtengo 36. ¿Qué significa? Que θ equivale a 36 grados. Simplemente esto es lo que tendremos que aplicar. De tal manera que pi quintos radianes equivale a 36 grados. Entonces, si nos fijamos, simplemente esa aplicación de esas dos fórmulas
ya sea para convertir grados a radianes o radianes a grados. Entonces, con lo que ustedes van a hacer, los primeros 8 literales van a convertir de grados a radianes, es decir, que vamos a dividir cada grado entre 180 grados y vamos a simplificar y vamos a obtener los pi radianes. Y con los segundos vamos a convertir radianes a grados, es decir, que vamos a utilizar esta fórmula, 180 grados entre pi multiplicado por los radianes. Y recordemos que obviamente el pi se elimina con el pi. Cuando el número está arriba, significa que va a quedar 2pi, entonces se va a multiplicar 180 por 2. Se divide cuando hay denominadores. Vale. Vamos a trabajar, por ejemplo, el literal h para que veamos cómo vamos a hacer cuando hay números tanto en numerador como en denominador. Va, ese es el literal h, nos pide convertir 9 pi quintos de radianes a grados. Entonces ya sabemos que teta es igual a 180 grados dividido entre pi multiplicado por los t radianes. Entonces teta significa que va a ser igual a 180 grados dividido entre pi multiplicado por 9 pi quintos de radianes, ¿verdad? Entonces ahora lo único que tengo que hacer es simplificar. Yo puedo simplificar antes de dividir para que se me haga la tarea mucho más fácil. Por ejemplo, acá pi lo elimino con el pi. Entonces me ha quedado 180 grados multiplicado por 9 dividido entre 5. Entonces acá yo puedo simplificar o de una vez puedo multiplicar. Por ejemplo, acá 180 grados lo multiplico por 9. 180 por 9 llego a 1620 grados. 1620 grados ahora lo divido entre 5. Y al dividir 1620 grados entre 5 voy a obtener 324. Entonces significa que acá sería 324 grados. 9 pi quintos radianes entonces equivale a 324 grados. Y este sería el valor original. La otra opción era simplemente simplificar. Si yo tuviera, por ejemplo, 180 grados multiplicado por 9 dividido entre 5, ambos tienen quinta, quinta 1, y quinta de 180 es 36. Y de ahí solo hubiese tenido que multiplicar 36 por 9 y siempre iba a llegar a 324 grados. Entonces de esta manera podemos trabajar otro. Y con los de grados a radianes ya sabemos, ¿verdad? Que simplemente escribir el ángulo teta sobre 180 por pi rad y de ahí empezar a simplificar. Eso sería todo lo que haríamos.